lo que Dios nos está mostrando a través de cada uno de los que han compartido la palabra, con la sabiduría que Dios les ha dado, la experiencia que han tenido. No siempre las experiencias son las mismas. Generalmente, a veces las experiencias son semejantes, pero no son las mismas, ¿verdad? No hemos vivido una vida monótona, hemos vivido una vida con experiencias nuevas, pero algunas no han sido tan agradables, ¿verdad? Y muchas veces nos preguntamos, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vivir una vida monótona no es emocionante. Pablo decía, cuando era niño, pensaba como niño, vivía como niño, pero cuando fui mayor, pues obviamente es una experiencia que usted y yo hemos vivido. Cuando éramos niños entendíamos como niños, pero cuando fuimos creciendo nuestra forma de pensar, nuestra forma de discernir despertó a otro nivel. Eso mismo sucede en nuestra vida espiritual. Yo recuerdo cuando inicié mi vida espiritual, cómo me emocionaba compartirle a la gente acerca de el don de Dios más maravilloso que es la vida eterna, ¿verdad? Y la gente decía, pues ¿qué es eso? Yo me atrevo a decirles que hay muchos que hoy buscan a Dios que no han entendido la eternidad. Mi pastor decía, ¿sabe qué es la eternidad? Mi esposa saliendo de la iglesia, decía él, porque se tardaba un montón la hermana en salir de la iglesia, ¿verdad? Y cada quien tiene un concepto de la eternidad, pero la eternidad no la vamos a entender hasta que seamos transformados y desvestidos de lo humano para ser revestidos del Espíritu, de lo sobrenatural. Y yo recuerdo que en mi vida han habido episodios simples, sencillos. Cuando yo recibí a Jesús, hice una simple oración pidiendo perdón por mis pecados, ¿verdad? Avergonzándome de los mismos, buscando una restitución y una entrega total sin camino de retorno. Y yo quería ser fiel, yo quería ser leal, pero mi nivel de entendimiento y de comprensión de la vida espiritual ha cambiado con el paso de los años. Yo hoy vengo a entender que lo mismo que me pasó a mí le está pasando a la iglesia, ¿verdad? La iglesia, quise recordar algunos conceptos de la historia de la iglesia, créame que me cansó. Tengo unos manuales bien grandototes, bien documentados para estudiar la historia de la iglesia. Nada más pude estudiar para preparar algo para ofrecerles a ustedes, pues en medio capítulo dije, wow, esto los va a dormir, porque están en el pasado, son acontecimientos sucedidos que ya pasaron. Pues, ¿acaso usted se acuerda cómo festejó sus 15 años? ¿De qué sabor era el pastel? ¿Cómo era el vestido que llevó? ¿Quiénes fueron los invitados? Sin duda alguna ya ni se acuerda, ¿verdad? Porque son acontecimientos pasados que nos entretuvieron en el momento en que los pudimos disfrutar. Pablo decía, no mirando lo que queda atrás, extendámonos hacia adelante hasta alcanzar la meta ofrecida. Hay promesas de Dios que nos llevan a un cambio, pero para eso hay que entenderlas. Ok, yo viví el COVID y en el COVID me revolucionó la mente el Señor. Muchos creían que yo no iba a quedar bien de la cabeza a causa del paro cardiorrespiratorio que yo tuve, pero la verdad, yo estaba en el hospital, pero no estaba en el hospital, yo andaba en las manos del Espíritu, visitando lugares, viendo situaciones, experimentando sufrimientos y esto y lo otro, y la verdad es que cuando volví a la vida ya no ha sido la misma. Desgraciadamente entiendo
que en esta década ya nos robó el diablo 2 años. Y muchos todavía no vienen a la iglesia ni se congregan, ¿verdad? Porque tienen miedo. Un miedo pues, probablemente razonable, pero ¿qué puede más? ¿Tu fe o tu miedo? Ahí es donde tú te das cuenta tu condición. Y necesitamos verdaderamente una transformación que venga de parte de Dios. Vamos a ver si tienen ahí mis apuntes para que se los podamos compartir. ¿Qué es un código de reino? Son elementos sencillos que encierran misteriosos secretos que al ser revelados nos abren la conciencia y el conocimiento en forma sobrenatural. Lucas capítulo 8, ¿verdad? Verso 9, ¿verdad? Y 10. Ahí nosotros encontramos, ¿verdad?, que el Señor nos habla de cosas maravillosas. Él había dado una parábola, la parábola del sembrador, y en esa parábola, ¿me pasas mi celular, por favor? En esa parábola, Él dio la estrategia de cómo sembrar la tierra cuando Él no era agricultor. ¿Qué era Él? Él era carpintero, ¿verdad? Él era carpintero y le dio una cátedra a los que cultivan la tierra. Una cátedra. Y ustedes dirán, ¿estaba hablando de un conocimiento humano? No, porque Él es Dios. Él conoce todo el proceso de la semilla, todo lo que significa la tierra, el tiempo de siembra, los enemigos o las adversidades que pueden afectar un cultivo, ¿verdad? Y después de todo lo que Él enseñó, qué sorpresa, ni los discípulos entendieron. Y le preguntan, enséñanos, dinos qué quisiste decir con esta historia. ¿Qué significa esta parábola? Y Él dijo, a vosotros es dado. Diga conmigo, es dado. No dijo, les voy a dar, sino dijo, les es dado. ¿Sabes que tú tienes mucha sabiduría en tu corazón de parte de Dios que tú no has explorado y por lo tanto no lo has explotado? Dice, a vosotros os he dado conocer los misterios. Cuando yo oigo misterio, cuando era más chico, me generaba cierta curiosidad y temor cuando se hablaba de misterios. Nunca fui afecto a ver películas de espantos y de cosas, ¿verdad? De niños sí contaban historias de espantos y yo mejor me iba por otro lado porque no dormía bien, ¿verdad? Pero cuando habla de Dios, todos esos misterios que Él guarda en su corazón son para bien. Diga conmigo, Dios tiene pensamientos de bien para mí y no de mal. Esos misterios revelados es para traer a tu vida una dimensión sobrenatural, como decían los siervos de Dios que acaban de ministrar, ¿verdad? En otra manera, en otra dimensión, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que Jesús les enseñó que la vida no todo lo sabemos en el momento preciso en que la vivimos. Siempre va a haber secretos que vamos a ir descubriendo progresivamente hasta alcanzar el objetivo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Un código de reino, ¿verdad?, usa elementos sencillos, naturales, para traernos a nosotros una enseñanza sobrenatural. Y Jesús les dijo, ¿verdad?, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Diga conmigo, si ustedes no entienden y a ustedes ya se les ha sido dado,
esos otros que están ahí, que de plano tienen una perturbación mental de carácter espiritual, ¿cómo van a entender lo que proviene de Dios? ¿Sabe usted que el pecado perturba la mente del hombre? Desde los tiempos de Adán, el hombre ha vivido perturbado en su mente hasta el día de hoy. Les predicas y no entienden. A veces yo, cuando encuentro una persona que no entiende mucho, ¿verdad?, pues mejor ni le explico, sino que simplemente lo llevo a orar y le imparto del Espíritu de Dios para que su entendimiento pueda ser liberado, porque nuestra vida no va a cambiar sino nuestra conciencia no cambia. Pero si nuestra conciencia cambia, ya es liberada de las consecuencias del pecado, podemos recibir el entendimiento y la sabiduría de Dios sin tanto esfuerzo humano. La verdad es que Dios está trabajando en este tiempo, aún en medio de los necios, y va a suceder así. Diga conmigo: en un de repente mi familia se puede convertir, se va a convertir. Todo el tiempo han negado, pero hoy es el tiempo de lo sobrenatural de Dios. Los códigos del reino, permítame decirle, es una manifestación gloriosa de Dios para el bien de todos los seres humanos de la tierra. Y aunque su palabra fue dada para su pueblo, también fue prometida y dada para los gentiles, de tal manera que su pueblo gozó del privilegio de tener el entendimiento más aproximado a lo beneficioso, mas sin embargo no entendían. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean. Le estaba hablando a gente que tenía mucha experiencia en las cuestiones de la palabra de Dios y no podían ni ver ni entender. La segunda, por favor. La revelación provoca la sabiduría sobrenatural. ¿Cómo Pedro pudo recibir una sabiduría sobrenatural si no era erudito? Usted ha leído el Evangelio y ve la historia de Pedro. Su mismo nombre, Simón, quiere decir varita mecida por el viento. En otras palabras, un hombre voluble, un hombre sin mucho entendimiento, pero a él lo escogió el Señor para ser su discípulo. Y dice la palabra de Dios que de lo vil y de lo menospreciado escogió a Dios para avergonzar a los que supuestamente y humanamente eran sabios. Entonces, para mí es muy importante que entendamos que la revelación de Dios provoca la sabiduría de Dios, porque nos es codificado a nuestro espíritu. Voy a leerles en 2 de Corintios capítulo 2 del 7 al 9. Vamos a leer desde el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Entendamos por esto, ¿verdad?, que la sabiduría que viene de Dios no está sujeta a condiciones humanas, sino a la necesidad del hombre y también a la necesidad de Dios de rescatar al hombre. No nos podemos gloriar que seamos hijos de Dios por nuestra propia voluntad. Fue por su amor y por su gracia que fijó los ojos en nosotros y nos hizo vivir una vida diferente. El Espíritu provoca cambios sorprendentes que dan sentido a nuestra vida, la transforman,
a lo correcto, según el destino profético al que fuimos predestinados. Esa palabra resonaba en mi mente, ¿verdad?, por mucho tiempo, porque yo venía de una denominación en donde se cree en la predestinación en una forma religiosa. Pero la verdad es que todos hemos nacido con un proyecto de vida que, si lo entendemos proféticamente, no tendríamos ningún tropiezo en la vida para conseguir las metas deseadas. Pero como el hombre vive no solamente dominado por su ego, sino rodeado de una cultura pecaminosa, no logra entender los propósitos de Dios. Y eso sucede en los ambientes religiosos. Por eso hoy que estamos hablando de predicar el evangelio del reino, el evangelio del reino rebasa en todo a la revelación religiosa que recibimos en el pasado, porque a nosotros nos llegó el evangelio a través de la iglesia religiosa. Eso es cierto. Son 7 etapas que ha pasado la iglesia en toda la historia de 2023 años para llegar a esta etapa gloriosa de una revelación que deja atrás lo que hicimos. Y eso a mí me sorprende, pero también me desafía, porque todo lo que hemos hecho en el tiempo pasado, si lo repitiéramos, nos daría nulos resultados o muy pobres resultados si no nos adecuamos a los tiempos de la revelación de Dios. Hoy es tiempo nuevo, diga conmigo, una nueva normalidad. Para la gente es vivir bajo un nuevo régimen mundial, pero para nosotros una nueva normalidad es vivir en una nueva expresión espiritual muy diferente a la que teníamos cuando íbamos a la iglesia solamente cuando se nos convocaba, ¿verdad? Y muchas veces ni eso. ¿Es cierto o no es cierto? Ustedes que vienen de congregaciones específicas, ¿es cierto o no es cierto que la pandemia alejó a mucha gente de la congregación? Es cierto. ¿Y por qué? Porque el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y eso es un ataque del enemigo para la iglesia. Pero esto nos enseña a aquellos que amamos a Dios a buscar lo más preciado de Dios, y para poderlo obtener tenemos que identificarnos con personas que buscan los tesoros celestiales, la revelación de esos códigos maravillosos de parte de Dios. Los códigos son elementos revelados bajo la provocación del Padre. Fíjense, cuando yo estaba escribiendo esto, yo decía revelados por la búsqueda nuestra. No, fuera inútil si nosotros buscamos la revelación de Dios, y aquí es donde entra un concepto que debemos de cambiar. Busca a Dios y te irá bien. Yo digo que es mejor provocar a Dios para que Él nos respalde y nos bendiga, porque la búsqueda es algo pacífico. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde lo vas a buscar? ¿Acaso podrás decir, puede estar aquí bajo la alfombra? ¿No estará tras de la pared que divide mi cuarto de la calle? No, buscar a Dios no es eso. Buscar a Dios, ¿verdad?, es caminar en los lineamientos revelados por Él en nuestro diario vivir. Y eso no nos los ha sido tan viciado el concepto que ni la religión lo puede conmover. Se los digo en la realidad de lo que vivimos. Ahora la religión está siendo confundida, está siendo engañada, y permítame decirle, es muy importante que entendamos que en el pasado no vamos a encontrar fácilmente lo que nosotros viviremos en el futuro si nos es revelado por la palabra de Dios. Y ahí tenemos que cambiar el mensaje. Yo digo, viniendo al caso de formar nuevos siervos, ¿verdad?, yo estoy pensando que no los podemos usar
formar a la usanza antigua, sino ahora tenemos que provocar en ellos que vivan una verdadera y poderosa pasión por el Señor y por su reino. La provocación de Dios es para despertar e infundir vida y conocimiento y sabiduría de Dios en el hombre, y éste pueda recibir todos los beneficios. Primera de Corintios 2, 15 y 16 dice así: mas la que cayó en buena tierra, aquí está, 15, Primera de Corintios 2, 15 y 16. Dice así: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dentro de la cumbre se va a tocar el término de cómo el enemigo va a estar tratando en este tiempo la mente, verdad, y la conducta de los hombres, y nosotros no podemos caminar en victoria si no tenemos esa mente de Cristo, que lo sabe todo, que lo entiende todo, que tiene el proyecto completo de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de la comunidad, de todo lo que representa su reino. Si me das la siguiente, por favor. ¿Quién dice la gente que yo soy? En Mateo 9, 18, ¿verdad? Vamos a buscar Mateo 9, 18. Dice así la escritura: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, Mateo. Él preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? En Mateo 9, 18. Y la gente, los discípulos empezaron a comentar lo que la gente decía. ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres uno de los profetas? Y él les voltea la mirada porque él quería conocer el pensamiento que ellos tenían de él, y les pregunta: ¿y vosotros quién dicen que yo soy? Esas respuestas de la gente les hizo comparar que la gente vivía pues en un pasado, pero a él le interesaba quién veía hacia el futuro. Y Pedro responde y dijo: el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación, el mismo Jesús la reconoció, que no se la dio el hombre ni la enseñanza humana. Eso se lo reveló el Padre a su conciencia espiritual. Y saben una cosa, eso le valió a Pedro para tener el honor de ser el líder escogido por Dios para encabezar la fundación del reino de Dios. En Juan 10:9, la palabra de Dios nos habla que Jesús confiesa ser la puerta. Pero usted sabe que toda puerta, para cumplir con su función, tiene que tener una cerradura. ¿Es cierto o no? Y esa cerradura necesita una llave. En los conceptos modernos, las cerraduras modernas ya no se abren con una llavezota o una llavecita, son códigos, porque cada llave encierra un código diferente. No con una misma llave uno puede abrir todas las puertas que uno quiera. No, tiene que ser una específica, ¿verdad? Y cuando Pedro confiesa que Jesús
es el Hijo de Dios, el Cristo esperado. Ahora sí que viene del Padre para establecer una transformación de la sociedad del mundo. Permítame decirle, Jesús se queda sorprendido, pero en esa pregunta lo que Jesús buscaba era el líder que iba a encabezar esta revolución que ha durado 2023 años sobre la faz de la tierra, trayendo una revolución. Entonces, eso le valió a Pedro el que Jesús le haya dicho: bienaventurado eres tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Además te digo, ¿verdad? Tú tienes el derecho de tener las llaves del reino. ¿Y quién era Simón? ¿Un discípulo atrevido? ¿Saben que los que se atreven están más cerca de tener un liderazgo mayor? Pero los que viven temerosamente, permítame decirle, y los que no se involucran con decisión dentro del reino de Dios, perderán mucho de su tiempo valioso para desarrollarse y ejercer sobre sus vidas los propósitos escritos para que cumplan su destino profético. Yo me quedo sorprendido que Dios siempre ha pensado que el hombre tiene que restaurar los conceptos que el mismo hombre causó desde los tiempos del huerto del Edén. Bueno, todos sabemos que Adán era un ser viviente, pero en Jesús la referencia que tenemos, que era el espíritu vivificante, el que da vida, donde está genera cambios positivos que traen a nuestra vida una grande bendición. Pero para eso tenemos que entenderlo, tenemos que saber cómo se vive en esta nueva normalidad. ¿Me están escuchando? Porque todos nos hablan de la nueva normalidad, pero tenemos que aprender a vivir en esta nueva normalidad, porque los tiempos antiguos ya no son los mismos tiempos de hoy. Hoy nosotros estamos bajo un desafío, pero bajo un grande privilegio. Ese desafío tiene que ver con la lucha que estamos enfrentando y que por causa del engaño del enemigo ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que enfrentamos todos los días de la vida. Usted solamente ve que la vida está más cara, que la canasta básica es más difícil lograrla, que con tu sueldo no te alcanza para sacar adelante los proyectos de tu vida y de tu familia, que necesitas 2 trabajos para poder alcanzar una dimensión de vida mejor. De esas cosas nos damos cuenta de las actitudes de los políticos, ¿verdad?, que tratan de tener misericordia de los pobres, pero los hunden más en la pobreza. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el que no trabaja se dedica a la ociosidad. Y si se le da dinero no va a tener necesidad de trabajar, y si no trabaja, más ocioso. Y vamos a caer en estos próximos años en una cultura muy dañina. Y el peligro que nosotros tenemos y el riesgo que nosotros tenemos es la vida de tus hijos y de tus nietos. Y si Jesús no viene antes, eso puede ser muy grave para el futuro de nuestras generaciones. En este tiempo el diablo lo que va a querer es arrebatar de tu corazón tu fe. Ustedes dirán, ¿cómo? Muy sutilmente. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la cultura urbana? La cultura urbana es lo que comúnmente la gente practica. Y eso va dominando las mentes de los que viven alrededor de los que practican la cultura urbana. Y si tú, sin darte cuenta, eres engañado y pierdes los valores de tu fe, la cultura urbana va a ganar tu vida, y cuando te des cuenta ya tienes una cultura como todos los demás. Renuncias a tu fe, ¿y quién lo va a pagar? Tus hijos, tus nietos,
porque ellos van a imitar lo que tú estás llevando a casa. O cuando no vives alerta de lo que pasa en la vida de tus hijos, ellos son cambiados en su mentalidad, cambiados en sus conductas, en sus formas de vivir, y al ser cambiados en sus formas de vivir, permíteme decirte, si tú lo aceptas, si no lo corriges, estás aceptando que dentro de tu casa se viva algo que tú no esperas. Jesús dijo: yo soy la puerta. La respuesta de alguno de los discípulos definiría la posición de liderazgo apostólico o de gobierno. Esa respuesta de Pedro le valió a ser un apóstol principal. ¿Qué es un apóstol principal? Uno que no solamente está interesado en el rescate de las almas, sino está interesado en recuperar el gobierno de la sociedad. ¿Y cómo? Gobernando, enseñando a la gente a gobernar bien su vida. Pedro y Pablo son los que más ministraron sobre la familia, sobre el matrimonio. Permítame decirle, uno de los defectos que nos ha arrastrado a nosotros como siervos de Dios es trabajar solamente para ganar almas, pero no nos metemos mucho con el gobierno de la familia, la unidad de la familia, rescatar el matrimonio que cada día se pone más en riesgo. Pero dentro de los proyectos de Dios no solamente está rescatar las almas, sino rescatar las naciones. Y todo el que tiene el ministerio apostólico tiene que tener la mentalidad de las naciones. Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús partió al cielo, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenles las cosas que yo he mandado, ¿verdad? Y les voy a decir algo, nosotros tenemos que tener esa dimensión, porque esas llaves que les entregó el Señor a Pedro, hace unos días orando al Señor le decía: Señor, ¿por qué no logramos los efectos correctos dentro del propósito tuyo? Y el Señor me dijo: porque necesitamos un cambio de mentalidad. Jesús no solamente murió por las almas, sino murió para que la familia funcione mejor, para que el matrimonio funcione mejor, y se lo delegó ¿a quién? A los apóstoles. Claro, eran 12. Pedro fue el que encabezaba el equipo apostólico. Bueno, hasta que irrumpió en la escena otro apóstol de otro nivel, con otro futuro, que tenía que ver con los gentiles, que era Pablo. Y Pablo, que era más educado, más erudito, nos sorprende porque es el que más escribió en el Nuevo Testamento, y su función era alcanzar a los gentiles. Esos dos apóstoles fueron los pioneros de traer a todo este mundo una recuperación, no solamente de las almas, y capacitación para lograr activar al reino de Dios. ¿Y por qué digo al reino de Dios? Porque el reino de Dios fue lo que fundó Jesús, pero la religión, la costumbre atrapó a los hombres y los corrompió por mucho tiempo, hasta que llegó el momento del inicio de la restauración de todas las cosas, y se recuperó la verdad. Era prometida y se recuperó. Yo les voy a decir una cosa: hoy tenemos que caminar en una dimensión de reino, porque la religión ya no es capaz de alcanzar un mundo que vive en la condición en que vive hoy. No es capaz. La religión está sufriendo una transformación. Se están teniendo que unir las religiones para lograr traer la paz al mundo. Si usted no lo sabe,
en el mes de noviembre, 13 y 14, se formó el R20, que son las 20 religiones más famosas y impactantes del mundo, para unir esfuerzos y traer la paz a la tierra. Y usted dirá, pues qué bueno. No qué bueno, sino que simplemente ese es el sincretismo religioso del ecumenismo que está seduciendo aún a los hijos de Dios. Le voy a decir algo: tenemos que tener una mentalidad de Cristo. Él es el que conoce los códigos, porque Él es su reino. Y le voy a decir una cosa: los códigos del reino lo tenemos que ejercer tanto en el cielo como en la tierra, porque lo que atamos en el cielo es atado, y lo que atamos en la tierra es atado, y lo que desatamos en el cielo es desatado, y lo que desatamos en la tierra también es desatado. Y ese principio todavía no lo hemos entendido en su totalidad. Si Dios ya nos entregó los derechos y nos entregó el ejercicio de nuestro llamado, de nuestra fe, de nuestro ministerio, tenemos que aprender a ocuparlo en este resto de esta década, que es una década muy, pero muy peligrosa. Usted y yo tenemos un gran desafío. O salimos adelante y sacamos al mayor número de gente de su condición, o claudicamos y nos quedamos viviendo conformados a la religión y sufriendo las consecuencias que va a sufrir la religión. Usted y yo tenemos un gran desafío ahora. A mí me sorprendió una vez, me tocó ministrar en Acapulco en frente de un apóstol, y después que terminé de ministrar me mandó llamar y me dijo: David, qué bonito mensaje. Yo pensé que me iba a corregir en algo. No me corrigió, sino simplemente me dijo, yo todavía no entendía ni siquiera el apostolado, sino me dijo: deja de predicar ya sobre la iglesia, predica sobre el reino de Dios. No lo entendí, pero eso fue como el toque apostólico que despertó en mi corazón una sed de conocer más allá de lo que yo sabía de Jesús. La religión te predica a Jesús que perdona pecados, a Jesús que gobierna, aunque no fácilmente nos dejamos gobernar nuestras vidas, pero que Él sea un rey. Esa revelación es para esta época. Esa revelación es la que nos abrirá puertas maravillosas. Entonces, todo el discipulado tiene que ser transformado a una práctica de revelación mayor, y solamente la vamos a entender si nos damos cuenta de los códigos. Ya mencionó el pastor Reinier algunos, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo: eso es en tu búsqueda espiritual. No busques a Dios, Él ya está contigo. Busca que Él se manifieste en ti y a través de ti. Una vez le decía yo a un hombre, ¿verdad? Busca a Dios. Pues si yo no lo he perdido. No, tú no lo has perdido, pero tú sí te has perdido. Y ese es el concepto erróneo que tenemos. Si Él ya está con nosotros. Hay gente que me dice el Altísimo, el Santísimo, y yo le digo: ¿de quién hablas? ¿De mi papá? Óigame, mi papá, pues yo vivo con Él, ¿verdad? Dios no está perdido, y si tú no estás perdido, procura tener esa intimidad con Él, para que la revelación de Dios te abra la conciencia y comprometa más tu espíritu a los propósitos de Él. Deseo con todo mi corazón que dejemos atrás el ABC, los rudimentos del evangelio, que ya tuvieron su propósito, ya tuvieron sus cambios en nuestra vida. No somos los mismos ayer que hoy, pero de aquí en adelante tenemos una vida por vivir,
y tenemos mucho que aprender y mucho que entender en otra dimensión. Quiero que te pongas sobre tus pies. Quiero pedirle a mi hija Cris que venga un momento a orar por ustedes y a bendecirles, ¿verdad? Doy gracias a Dios por mi familia. La verdad, han sido tiempos muy difíciles que solamente entendiendo los propósitos de Dios los hemos podido superar. Y permítame decirles, cuando hay tiempos difíciles y buscamos la revelación, la solución seguro llega. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tus manos. Oh, rabababasaya, oh, rabababasaya. Tú estás aquí, Señor. Tu espíritu está en este lugar. Oh, rabababasaya. Abre tu boca y dile: Señor, transforma mi mente. Yo necesito que mi mente sea transformada. Yo no puedo entender tu reino si en mi mente vivo conforme a este reino. Yo tengo que vivir conforme a tu reino. Dile al Señor: Señor, transforma mi mente. Espíritu Santo de Dios, transfórmame. Quita todo aquello que ha sido establecido por la religión, que ha sido establecido por el gobierno de este mundo, y revélame el código y todos los códigos que tú has establecido ya están depositados en mi espíritu. Que todo aquello que ha sido establecido en mi mente y ha bajado a mi corazón y quiere entrar aún a mi espíritu y retrasar tu propósito en mi vida, sea quebrantado. Yo necesito ser transformada en mi mente, ser transformado en mi mente, para que tu presencia pueda ser revelada a mi vida. Que abras mis ojos espirituales. Dile al Señor: abre mis ojos espirituales, Espíritu Santo de Dios. Así como al profeta le fue necesario que sean tocados sus ojos, que sean tocados sus sentidos, sus labios, sus oídos. Dile al Señor: toca mis sentidos en esta hora. Que todo lo que entre por mis ojos, que todo lo que entre por mis oídos, que todo lo que entre y salga por mis labios, todo lo tangible no sea dominado por este mundo. Dice la palabra de Dios. Ahí con tus ojos cerrados, yo quiero decirte, con tus ojos cerrados: y a ti te daré las llaves del reino, dice la palabra en Mateo 16:19. El reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tu boca y mi boca, tus ojos y mis ojos, tus oídos, tus manos, tienen un propósito más allá que lo que tienen esta tierra. Si tú te das cuenta, en esta tierra todo lo que el diablo viene a ofrecerte entran por alguna parte de tus sentidos. Porque si algo quiere el enemigo es seducir tus sentidos. Porque sabe que seduciendo tus sentidos confunde tu corazón, confunde tu vida y no te es revelada la palabra. Y entras en confusión y entras en el reino de este mundo. Pero el Señor quiere despertar tus sentidos para que puedas comprender y alcanzar esa sabiduría a través de la revelación de su palabra. Tú necesitas llenarte de la palabra y que esa palabra entre por todos tus sentidos, porque Él quiere que tú veas como Él ve. Él quiere que tú hables lo que Él quiere que tú hables. Que tú escuches su palabra, que tú camines, que tú toques conforme a su reino, a los códigos de su reino, a la sabiduría que te será revelada. Tú dile al Señor: Señor, yo no quiero ser seducido
por lo que el mundo me ofrece, porque el mundo me ofrece placer para mis sentidos. Pero yo sé quién soy en esta tierra. Yo he sido llamado y he sido llamada a cumplir un propósito. El propósito ya está, escrito está. El propósito que tú tienes para mi vida, quiero que me sea revelado en esta hora. Yo no estaré en el orden de este mundo. Mi mente entrará en el orden de Dios. Mi alma entrará en el orden de Dios. Mi espíritu entrará en este orden. Y mi cuerpo se somete y lo someto. Mi carne, tus sentidos se encuentran en tu carne y tú tienes que entregarla. La carne se crucifica, la carne se lleva. Tú tienes que decirle: Señor, Señor, yo entrego mi carne, entrego mi voluntad a ti. Entrego mi voluntad a ti. Padre, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, ven y consume todo lo que estorba. Transforma nuestra mente. Transforma nuestra mente a otra dimensión. Transforma nuestra vida. Porque tú nos estás llevando a un código de honra, a un código en donde entendemos que el honrar tiene que ver con una posición de autoridad a la que hemos sido llamadas y llamados. Cuando tú entiendes que en la obediencia y en la honra hay un valor muy especial, tú estás entrando en un principio muy, muy valioso del reino. En ese código de que no es por mis circunstancias que yo voy a dar, sino porque yo sé que yo ya tengo para dar. Porque aunque mis ojos y todos mis sentidos puedan darme a entender otra cosa, yo no soy gobernado por mis sentidos. Díselo al Señor. Yo no soy gobernado por los estándares que en este mundo quieren que yo sea gobernada y gobernado. Yo te entro en el orden tuyo, Señor. Y entro en esta revelación que viene a transformar mi mente, que viene a renovarme, que quita todo lo que me estorba y establece tu presencia en mi vida. En el nombre de Jesús, transfórmame, abre mis ojos espirituales, abre mi entendimiento, porque yo seré entendida y seré entendido y seré sabio. Conoceré tu voluntad y tu voluntad será hecha en mi vida. Tu voluntad será hecha en mi vida. Levanta tu voz y empieza a declarar. Utiliza tus sentidos a favor de tu familia. Utiliza tus sentidos. Levanta tus manos. Levanta tu voz. Abre tus ojos espirituales y declara con tu palabra, con la palabra de Dios, con tu boca. Y declara que tú serás y tu familia serviremos al Señor. De mi familia y yo le serviremos. Mi iglesia y yo le serviremos. Y no será como en esta tierra, sino será como tu voluntad lo ha establecido. Porque dice tu palabra que todo lo que atare en el cielo, así también será en la tierra. Porque en ese orden hemos entrado y en ese orden hemos creído. Y dile al Señor con tu boca: yo entro en esa dimensión. Espíritu Santo de Dios, el precio que se tenga que pagar para que yo sea transformada y transformado, yo lo afronto, porque yo te necesito, porque yo necesito tu presencia todos los días. Dile al Señor: todos los días te necesito a ti, y yo sé que ya estás conmigo. Manifiéstate, manifiéstate en mi casa, manifiéstate en mi hogar, manifiéstate en mi familia, manifiéstate en mi vida. Te cedo mi voluntad, entrego mi libre albedrío para hacer tu voluntad. Espíritu de Dios, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi casa. Quiero que tú seas reflejado en mí, Señor. Este es un tiempo crucial.
Y con esto termino. Porque así como un árbol es sacudido, tienes que aferrarte y tienes que recurrir a la palabra, porque ahí están los secretos, ahí está la clave, ahí está el misterio. Y los misterios, y dice la palabra que Él no los revelará. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré todos aquellos misterios que tú no conoces. Pero clama, pero clama, pero clama. Búscame, y el que me busca me hallará. Pero búscame, búscame, porque a quien me busca, yo me le seré revelado, dice el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Qué fuerte ese aplauso al Señor por esta palabra